Hermanos, estamos viendo cómo fue ese exilio y estamos viendo también cómo fue el regreso de ese pueblo de Israel, cómo fue ese regreso. Estamos en la era posexílica, estamos con la profetisa Esther y estábamos viendo en el momento de la predicación cómo Esther se desmayó en presencia del rey Asuero y la petición que le hace es que venga a un banquete que ella misma preparará para el rey y también para Amán. Recuerda, hermano, que Amán es el brazo derecho del rey Asuero, pero que se había confabulado contra Mardoqueo y quería asesinarlo. Y eso era bien importante porque recuerda, hermano, que Esther es sobrina de Mardoqueo y había un edicto donde el pueblo judío iba a ser exterminado. Y ese es el pueblo de Dios, hermano. Y mira cómo nuestro Padre Celestial, a pesar de que ese pueblo había sido de corazón duro, cómo el Señor a través de Esther empezó a hacer esos milagros. Y eso es lo que quiero que te des cuenta, hermano, de cómo Dios tiene un plan maravilloso y que todas las cosas van sucediendo para los que lo amamos, aunque estas personas, hermano, no habían retornado a Jerusalén. Seguían siendo ese pueblo escogido, ese pueblo llamado por Dios a través de Abraham. Recuerda, hermano, que casi 1200 años antes de Ur de los Caldeos había salido Abraham, en donde nuestro Padre le había hecho una promesa a Abraham para que él saliera de Ur de los Caldeos, dejara su país, dejara su parentela y se fuera a ese lugar que emana leche y miel. Pero que ese pueblo judío, hermano, no había guardado la alianza con su Padre Celestial. Había fornicado y se había prostituido con otros ídolos, con esa división del reino del norte y del sur. Y estos del sur habían sido exiliados a Babilonia. Y ahí en Babilonia, posteriormente, nuestro Padre Celestial llamó a Ciro el Persa, hermano, ¿te recuerdas? Llamó a Ciro el Persa para que lo sacara de ese exilio. Y con Esdras, con Nehemías, con Zorobabel, procedieron a la reconstrucción de las ruinas de Jerusalén y también a la reconstrucción de ese templo de Jerusalén. Hermano, recuerda que sin templo ahí no hay alianza, no hay sacrificio, sin sacrificio no hay alianza. Era importante, hermano, que esa alianza se volviera a hacer y eso había un ritual para eso, según como se lo había dicho nuestro Padre Celestial a Moisés, y eso es figura, hermano, de la del nuevo pueblo de Dios, que es la iglesia, de celebrar siempre ese sacrificio de la nueva alianza. No sé si te recuerdas, hermano, ¿cuál crees tú que es el sacrificio? ¿O quién crees tú que es el sacrificio de la nueva alianza? Ya que testamento, hermano, no es un montón de letras, sino que es un personaje que es Jesucristo. Y el Nuevo Testamento es la nueva alianza sellada con la sangre de Jesús, ya que no es necesario ahora matar y sacrificar corderos sin defecto, menores de 1 año, sino que Jesús es el Cordero de Dios y nuestro Padre ha enviado que se realice ese sacrificio de la nueva alianza hasta que Él venga. Y eso es lo que estamos viendo, hermano. Estamos viendo a Esther entonces, que está invitando al rey Asuero y a Amán. El banquete tiene lugar, pero ella aún no le informa al rey nada. Recuerda, hermano, que el rey Asuero le había dicho que pidiera lo que ella quisiera. Y saliendo Amán muy ufano, hermano, del banquete que había tenido con el rey y la reina, pasa por delante de Mardoqueo, quien esta vez ni siquiera levanta la vista. Mardoqueo ni siquiera levanta la vista a este Amán. Había que postrarse ante él cuando él pasara, pero Mardoqueo esta vez ni siquiera levantó la vista. Y entonces Amán decide entonces matar a Mardoqueo en una horca que comienza a levantar de inmediato. Y esa noche el rey, dice, hermano, la palabra dice que esa noche el rey Asuero sufrió de insomnio y para distraerse en el desvelo le pidió a sus sirvientes que le leyeran las crónicas del reino. Las crónicas, hermano, eran todas las cosas que habían ido sucediendo anteriormente. Entre lo que leyeron apareció el recuento de la denuncia de Mardoqueo, que le salvó la vida. Recuerda, hermano, que Mardoqueo se encontraba a las puertas del palacio y ahí había escuchado
que dos de los eunucos que cuidaban el reino iban a confabular contra el rey Asuero. Y entonces la denuncia de Mardoqueo le salvó la vida a este rey Asuero. Y el rey pregunta entonces al escuchar esa crónica, pregunta qué recompensa ha recibido ese Mardoqueo, pregunta él. Y entonces le informan, ninguna rey, por lo que decide hacer algo al respecto. Y ya al amanecer, Amán se presenta ante el rey para pedir autorización para ahorcar a Mardoqueo, pero el rey dice que se adelantó pidiéndole ideas para honrar a una persona. Entonces Amán, creyendo que el honrado va a ser él mismo, recuerda, mira hermano, ese orgullo, cómo ese orgullo llevó a la ira, a la envidia, llevó a todos esos pecados capitales, hasta hacer un edicto para matar a ese pueblo de Israel, ya no solamente a Mardoqueo, sino que a todos los judíos. Amán, creyendo que el honrado, esa persona honrada iba a ser él mismo, le sugirió al rey Asuero que esa persona vistiera un traje real, una corona, que monte un caballo real y que sea paseado por la ciudad, y ahí en esa ciudad se le iba a informar que este es aquel a quien el rey desea honrar. Pero para horror de Amán, el rey Asuero le dice, entonces, haz esto con Mardoqueo. Le dice, mira hermano, cómo se había sentido ese capitán Amán, porque no era para él ese honor. Y entonces viene una invitación de Esther y paralelamente existe una invitación para un segundo banquete con el rey y también con Amán. Y en esa oportunidad, Esther sí le pide al rey que salve la vida, que salve su vida y la de su pueblo también, porque los han mandado a exterminar. Recuerda hermano que había un edicto que iba a exterminar a Mardoqueo y a ese pueblo judío. Y el rey pregunta, ¿quién ha inventado semejante barbaridad? Y Esther entonces en ese momento, hermano, acusa a Amán. Amán en ese momento entonces es apresado enseguida y ahorcado en la horca que había preparado para Mardoqueo. Mira hermano, cómo empezamos a ver esa providencia, ese Padre Celestial, esa divina providencia majestuosa. Y yo te quisiera hacer una pregunta, hermano. Recuerda que estamos en el posexilio, en la era posexílica, estamos con este resto del pueblo que no regresó a Jerusalén, no todo el pueblo regresó, hermano, después de ese exilio, solo comandados con Zorobabel, con Esdras, con Nehemías, fueron a poblar esas ciudades otra vez, pero recuerda que también habían problemas porque los samaritanos se habían quedado ya usurpando esas tierras. Y yo quisiera preguntarte, hermano, con este libro de la profetisa Esther, ¿qué podemos destacar en la historia de Esther acerca del cuidado de Dios para con nosotros, hermano? ¿Qué crees tú que podemos sacar de enseñanza, una enseñanza espiritual, una interpretación alegórica espiritual o escatológica, hermano? Esther es una judía que es escogida por un rey pagano como su reina. ¿Crees tú, hermano, que esa fue una casualidad o miras tú la mano de Dios en ese momento? Esther, siendo una judía, fue escogida por el rey Asuero, un rey pagano, el rey de los persas. Recuerda, hermano, que el poder estaba en manos de los persas. Los babilonios habían sido destruidos por los medos y los persas. Asuero era un rey, ya había pasado Ciro el persa, había pasado Darío el persa. Recuerda, hermano, que a Ciro el persa el Señor lo había utilizado para devolver a su pueblo a la tierra de Jerusalén para su restauración. Pero en este momento Esther es una judía que se había quedado ahí en Babilonia, había sido escogida por el rey pagano como su reina, y el descubrimiento, hermano, ese descubrimiento de que Mardoqueo estuviera cabal en ese momento en las puertas del reino, de las puertas del palacio. ¿Tú crees, hermano, que fue una casualidad que él descubriera a esos 12 eunucos confabulando contra su rey y él los haya denunciado, que hayan quedado en las crónicas apuntados? Y la otra, hermano, el otro dato es que el rey tuviera insomnio esa noche y que precisamente le leyeran el pasaje sobre Mardoqueo, en donde está esa crónica de que Mardoqueo había salvado su vida. También ese episodio, hermano, donde Esther se desmaya
El rey ablanda su corazón a tal punto de decirle que la prohibición no era para ella y que le daría cualquier cosa que le pidiera. ¿Tú, hermano, crees que estas cosas son casualidades? ¿O podemos ver a Dios actuando para salvar a su pueblo? ¿Qué crees tú, hermano, de esto que tú acabas de estar revisando en Esther? Tantas maravillas, hermano, no pueden pensarse que sucedieron solas, sino que Dios está pendiente de cada detalle de nuestras vidas. Eso es, hermano, lo que la Iglesia ha llamado siempre la divina providencia, y eso es lo que también practicaba Don Bosco. Esas son enseñanzas que tú y yo podemos sacar, hermano, de cómo Dios a través de la historia va actuando, hermano, a veces con eventos adversos que va permitiendo en nuestra vida cuando nos separamos de Él, pero que cuando nosotros, hermano, verdaderamente vamos guardando la alianza, ese Padre es maravilloso, ese Padre es grande, y esos deben ser motivos suficientes para adorarlo, hermano. Yo no sé, hermano, ahí donde estás, quisiera que cerraras tus ojos, levantaras tus manos y le dieras gracias a ese Padre bueno, ese Padre maravilloso, ese Padre que envió a Jesús a morir por nosotros, y que si nos dio Jesús, ¿qué nos puede negar? Démosle gracias por sus beneficios, digámosle a nuestra alma, como el Salmo 103, que no se olvide de ninguno de sus beneficios, porque Él es un Dios bueno, un Dios maravilloso, un Dios providente, un Dios que sacia nuestra boca con toda clase de buenas cosas, que nos rescata de la tumba, que nos rescata de las garras del cazador, porque es un Dios que nos ama, un Dios que nos perdona todas las iniquidades, porque es un Dios misericordioso, porque es un Dios compasivo, porque es un Dios bueno. Hermano, que esos sean motivos para que tú y yo lo alabemos, lo bendigamos, porque es en la adoración, en la alabanza, en la acción de gracias, donde nosotros, hermano, vamos ganando ese favor de Dios, esas gracias necesarias para poder vencer en esas tribulaciones que estamos pasando el día de hoy. Que el Señor te bendiga, hermano, y que estas enseñanzas vayan aumentando tu fe para que tu corazón vaya llenándose de gratitud, se vaya llenando de gracia, se vaya llenando del Espíritu Santo. Que el Señor te bendiga, hermano. Sigue rezando el rosario, sigue meditando el rosario con María Santísima, la Madre de Jesús, la Madre del Mesías, la Madre del Eterno y Sumo Sacerdote. Amén, aleluya.